Hola y bienvenidos a nuestro canal. Este es el canal donde compartimos historias reales sobre personas que enfrentan todo tipo de situaciones. Algunas son divertidas, otras complicadas y algunas simplemente increíbles. Si te gusta escuchar historias que se sienten reales y que despiertan tu curiosidad, este es tu lugar. Así que adelante, dale like al video y suscríbete al canal si quieres más. Tenemos muchas historias esperándote. Mi nombre es Carlos. Cuando alguien a quien amas se da la vuelta y te tira todo lo que habías construido juntos en la cara, te quedan dos opciones. O te derrumbas o te levantas y haces algo al respecto. Cuando mi novia Alicia me envió un mensaje diciéndome que había encontrado a otra persona y que ya no quería saber nada de mí, tomé una decisión que nunca vio venir. Y antes de que la semana terminara, era su abogado quien me llamaba. Conocí a Alicia a través de una amiga en quien confiaba, en un momento de mi vida en el que finalmente las cosas empezaron a tener sentido. Llevaba 3 años trabajando en la firma. Llegaba, hacía mi trabajo y me aseguraba de que la gente pudiera confiar en mí. Con el tiempo, ese esfuerzo comenzó a dar frutos. Los superiores lo notaron. Un día, me llamaron por la tarde para hablar con el socio principal y, después de una conversación breve pero seria, salí con una carta de promoción en la mano. No fue un milagro de la noche a la mañana. Lo había ganado con cada noche de trabajo hasta tarde, cada fin de semana revisando contratos en lugar de descansar. Pero aún así, se sentía bien. La promoción vino con un mejor salario, una asignación mensual e incluso una gear proporcionada por la empresa. Era tan elegante que, cuando la estacioné frente a mi antiguo departamento, se veía fuera de lugar. Fue entonces cuando me di cuenta de que era hora de mudarme. Mi vida estaba avanzando y quería que todo a mi alrededor reflejara eso. Encontré un lugar mejor en un vecindario más tranquilo. Le dije a esta amiga que estaba abierto a conocer a alguien. Una semana o 2 después, me dijo, tal vez conozca a alguien. Es un poco callada, pero creo que se llevarían bien. Así fue como conocí a Alicia. Desde el momento en que nos conocimos, sentí algo diferente. Ella era dulce, ambiciosa y me apoyaba emocionalmente en esos primeros días. Seré honesto, parte de la razón por la que le di el beneficio de la duda al principio fue por la amiga que nos presentó. Confiaba en su juicio. Creía que no me pondría en contacto con alguien que no fuera sólida. Así que asumí que Alicia ya había sido preseleccionada. Meses después, cuando nuestra relación comenzó a volverse más seria, Alicia comenzó a pasar por tiempos difíciles financieramente. Decía que le faltaba dinero para los víveres esa semana o que necesitaba resolver algunas facturas menores. No pensé mucho al respecto. Ayudaba. No era una carga y estaba feliz de poder hacerle las cosas más fáciles. Una noche, mientras cenábamos, me dijo que se estaba cansando de la rutina corporativa, que el mundo de las 9 a 5 ya no era para ella, que quería algo diferente, algo en sus propios términos. Tenía el sueño de tener una tienda en línea vendiendo ropa, accesorios y productos de estilo de vida. Asentí, la animé un poco y le pregunté cuál era el plan, cómo estructuraría la tienda, cómo la comercializaría, solo tratando de entender su visión. Pero no fue hasta una semana o 2 después que descubrí que ya había renunciado a su trabajo. No me había dicho nada al respecto previamente. Recuerdo que finalmente me lo contó, me detuve, la miré, luego pregunté, espera, ¿qué preparativos hiciste antes de renunciar? Me dijo que había ahorrado algo de dinero. Le pregunté cuánto. Cuando me dijo la cifra, sentí que mi corazón se hundía. Ese dinero no le habría durado más de un mes, tal vez 2, si lo estiraba mucho. No tenía una fuente de ingresos estable mientras construía la tienda desde cero. La presioné suavemente, preguntándole si había considerado el tiempo que suele tomar para que un negocio se ponga a flote, por no hablar de que genere ganancias. Ella lo desestimó, me dijo que no me preocupara, que tenía un plan sólido y que estaba segura de que las cosas empezarían a moverse en unas semanas. Sonaba tan segura de sí misma que, por un momento, dudé de mis dudas. Pero en el fondo, tenía reservas. He visto lo que los negocios fracasados le hacen a la gente, lo rápido que los sueños pueden convertirse en deudas. Pero no lo hice. Pensé que me demostraría que estaba equivocado. Bueno, no lo hizo. La tienda en línea fracasó casi de inmediato. Las ventas no llegaban. Los productos no se movían. El dinero que ella pensó que duraría se estiraba cada vez menos semana tras semana. Antes de mucho, su renta estaba atrasada. Luego, un día,
me llamó llorando porque le habían embargado el auto. Podía ver el miedo y la vergüenza en sus ojos. Estaba claramente abrumada y en caída libre. No iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo alguien a quien amaba se desmoronaba, así que le dije que se mudara conmigo. Yo tenía espacio y ya estaba pagando todo por mi cuenta, así que tenía sentido. También le entregué las llaves de mi coche viejo. Todavía funcionaba bien. Y como yo estaba usando la camioneta de la empresa, realmente no lo necesitaba. No mucho después de que se mudara, empecé a recibir llamadas extrañas. Al principio las ignoré porque parecían spam. Pero un día contesté, y al otro lado estaba alguien diciendo, tu novia nos debe dinero. Si no paga pronto, tomaremos acciones legales. Me tomó por sorpresa. No tenía idea de quiénes eran ni de cómo consiguieron mi número. Y lo más importante, no tenía idea de que Alicia estuviera endeudada. Ella no lo había mencionado. Ni una sola pista. Les dije que lo investigaría y terminé la llamada. Luego intenté llamarla de inmediato. No respondió. Le dejé un mensaje de voz pidiendo explicaciones. Horas más tarde, me respondió por texto, dijo que lo sentía, admitió que la deuda era real. Lo culpó al fracaso del negocio. Dijo que estaba tratando de manejarlo sola. Luego me envió un mensaje de voz rogándome que la ayudara a pagarla. Me prometió devolverme el dinero cuando resolviera las cosas. Seré honesto contigo, no estaba contento por el secreto. Habría entendido si hubiera venido a mí desde el principio, pero dejar que llegara al punto en que desconocidos me llamaban al trabajo amenazando con acciones legales me cayó muy mal. Aún así, pagué la deuda. Con el tiempo, me pidió un préstamo para reiniciar el negocio. Esta vez vino a mí con un plan. Me dijo lo que había aprendido del primer intento, lo que haría diferente, cómo construiría lento pero seguro. La escuché y le di el dinero. Comenzó a usar mi vieja laptop. No lo pensé 2 veces. Ella la necesitaba para trabajar y yo no la usaba. Con el tiempo, mi departamento poco a poco se convirtió en nuestro hogar a sus ojos. Pero en realidad, yo era quien manejaba todas las cuentas. Ella decía que se estaba enfocando en reconstruir su marca y que necesitaba tiempo para reinvertir las ganancias. Estuve de acuerdo. Fui paciente. Creí en ella. Después de meses de prueba y error, las cosas comenzaron a mejorar. Su sitio empezó a recibir tráfico real. Los pedidos estaban llegando. La gente etiquetaba su negocio en línea. Por primera vez, parecía que su sueño finalmente tenía bases. Estaba genuinamente feliz por ella. Siempre había planeado casarme con ella. Eso no era nuevo, pero me había contenido por una razón. Ahora que su negocio podía pagar sus propias cuentas y ya no tenía que pedirme cada cosa, sentí que era el momento adecuado. No se lo dije, por supuesto. En secreto, me acerqué a su hermana y le conté lo que estaba planeando. Le pedí ayuda para elegir un escenario que se sintiera como Alicia, algo que la sorprendiera de la mejor manera. Mientras tanto, encargué un anillo personalizado. Se llevó una buena parte de mis ahorros, pero no me importó. Estaba completamente comprometido. Pero antes de que todos mis planes pudieran materializarse, una noche todo cambió. Ese día ambos estábamos cansados. Había sido un día largo. Yo acababa de regresar del trabajo y ella había pasado la mayor parte del tiempo empacando pedidos. Ninguno de los dos tenía ganas de cocinar, así que me ofrecí a pedir comida. Normalmente ella se encargaba de eso porque ya tenía una cuenta en Jeff configurada, mientras que yo nunca me molesté en hacerlo. Tomé su teléfono como lo había hecho muchas veces antes. Pero mientras buscaba la aplicación, algo llamó mi atención. Había Tinder, una aplicación de citas ahí en la carpeta de aplicaciones. Mi primera reacción fue más confusión que cualquier otra cosa. La abrí y revisé docenas de mensajes. Hombres coqueteando con ella. Algunos diciéndole lo hermosa que era. Algunos pidiendo verla. Algunos diciendo cosas que no repetiré. Y lo peor de todo, ella respondía. Aunque no era nada demasiado profundo, tampoco era inocente. Ella estaba ahí con regularidad. La llamé por su nombre. Alicia. Ella entró a la sala secándose las manos con una toalla de cocina. Simplemente pregunté, ¿qué es esto? Le mostré el teléfono, abierto en la aplicación. Ella lo miró de reojo, luego se encogió de hombros y dijo, oh, eso no es nada. No veo a nadie. Solo me gusta la atención a veces.
No podía entender lo que estaba diciendo. Revisé los mensajes otra vez y no parecía que hubiera quedado con nadie todavía. Pero ese no era el punto. El punto era, ¿y si no lo hubiera descubierto? ¿Y si la cosa avanzaba la próxima semana o la siguiente? ¿Qué clase de persona descarga una aplicación de citas por atención mientras vive con un hombre que planea casarse con ella? Esa noche que encontré la aplicación de citas en el teléfono de Alicia, y algo dentro de mí cambió. Fue una decepción silenciosa que se fue metiendo y me hizo cuestionar todo. Teníamos una rutina. No importaba lo largo que fuera el día, siempre la besaba de buenas noches. Siempre la abrazaba antes de dormirnos. Pero esa noche no pude hacerlo. Simplemente me quedé ahí sintiéndome herido. Ya ni siquiera sabía cómo fingir. Los días siguientes se sintieron como caminar por un campo minado. Alicia empezó a actuar diferente, como si buscara razones para pelear. Se enojaba por la hora en que llegaba a casa, cuestionaba por qué aún no había sacado la basura o se quejaba de que no notaba las compras que había hecho. No es que esas cosas nunca hubieran pasado antes, pero ahora venían con un filo que nunca había visto en ella. Empecé a preguntarme si estaba tratando de hacerme ver como el malo solo para sentirse mejor con lo que había hecho. Tal vez, si yo parecía el problema, ella podría dormir tranquila. Cuando intenté hablar con ella, le dije que decir que la aplicación era solo por atención inofensiva no significaba que no fuera una traición, porque no podía aceptar esa excusa. Le dije que si necesitaba validación de desconocidos, teníamos un problema mucho mayor. Ahí fue cuando todo se volteó. Ella me llamó controlador. Dijo que yo era demasiado rígido e inseguro. Me lo echó todo en cara, como si yo hubiera sido el que cruzó la línea. Una noche tuvimos una gran pelea. Empezó como las otras, pero cuando las palabras subieron de tono, agarró su bolso, sus llaves y se fue. Me quedé en el sillón un rato, pensando que se enfriaría y volvería como solía hacerlo. Pero las horas pasaban y el silencio se hacía más largo. Alrededor de la medianoche le envié un simple mensaje: ¿dónde estás? No hubo respuesta. Me quedé despierto revisando mi teléfono cada pocos minutos, tratando de no sacar conclusiones apresuradas. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de ella. Decía: encontré a alguien más. No quiero nada más contigo. No me llames ni me escribas otra vez. Sentí que el estómago se me caía al leerlo. Al principio, me invadió una ola de rabia. ¿Me había estado engañando todo este tiempo? ¿Ese tipo estaba ahí mientras yo pagaba sus deudas y la ponía de nuevo en pie? ¿O era simplemente su manera de clavarme el cuchillo? Sentí todas las emociones a la vez. Pero no dejé que me controlaran. En lugar de llenarle el teléfono de llamadas o exigirle respuestas, escribí 3 palabras: como quieras, y eso fue todo. No tenía la energía para discutir con alguien que ya había seguido adelante en su corazón. Volví del trabajo más tarde ese día y entré en el departamento. Era obvio que había venido mientras yo estaba en la oficina y se había llevado todas sus cosas y también algunas de las mías. Se fue con el coche que le había prestado. El portátil que usaba había desaparecido. Incluso algunos aparatos electrónicos menores y objetos del hogar que yo mismo había comprado se habían esfumado. Fue entonces cuando realmente me cayó el 20, su mensaje no era un farol. Esto no era temporal. Lo decía en serio. Y en ese momento quedó claro que estaba cansado de ser el buen tipo. Tomé mi teléfono y le escribí a mi abogado. Le dije que necesitábamos hablar a primera hora de la mañana siguiente, porque si ella quería terminar las cosas de esa manera, iba a aprender que no era alguien de quien se pudiera abusar y olvidar sin consecuencias. A la mañana siguiente entré en la oficina de mi abogado. Me senté frente a él y le conté lo que mi novia se había llevado: el coche, el portátil que le había dejado usar y el rastro de deudas que había quedado a mi cargo. Le dije claramente: quiero recuperar todo. Trabajé duro por cada cosa que le di, y si cree que puede irse así y quedarse con todo, está muy equivocada. Él escuchó, tomó notas y, sin necesidad de insistir mucho, comenzó a redactar una carta formal. En ella exigía la devolución inmediata del coche y del portátil, además del reembolso de las deudas pendientes. Dejaba claro que, si se negaba a cumplir, emprenderíamos acciones legales. Revisé la carta, la aprobé y luego, nada. No respondió, ni siquiera para confirmar que la había recibido. Pasaron los días. Mi abogado hizo un seguimiento una vez. Aún sin respuesta.
O la estaba ignorando porque pensaba que yo no cumpliría mis amenazas, o porque creía que no tenía el valor de enfrentarla. Fue entonces cuando presentamos una denuncia formal ante el tribunal. Este emitió una citación y no pasó mucho tiempo antes de que recibiera una llamada de un número desconocido. Contesté pensando que quizá era del trabajo o de alguna empresa. La voz al otro lado se presentó, era su abogado, que ya intentaba adelantarse a la situación. Sus palabras exactas fueron: necesitamos hablar de esto. No puedes simplemente quedarte con todo. Respiré hondo y respondí: en realidad, sí puedo y lo haré. De hecho, pienso recuperar todo lo que legalmente me pertenece y, si es posible, más. Si quiere hablar más a fondo, hable con mi abogado. Y colgué. Desde ese momento, todo pasó por los cauces legales. Se fijaron fechas de audiencia, se presentaron documentos y, para su sorpresa, yo tenía todos los comprobantes, literalmente, prueba de propiedad del coche, facturas de compra del portátil, mensajes de texto donde ella reconocía sus deudas y prometía pagarlas, estados de cuenta mostrando las transferencias. Mi abogado me dijo: tienes un caso sólido. No cedas. Fue entonces cuando Alicia trató de cambiar el tono. Esta vez se comunicó a través de su abogado, pidiendo si podíamos llegar a un acuerdo privado. De pronto, la misma persona que se había marchado como si yo no valiera nada quería negociar. Le respondí que podía devolver todo y reembolsarme hasta el último centavo que había gastado saldando sus deudas. Y como había ignorado la carta y me obligó a tomar la vía legal, también debía cubrir mis honorarios legales o continuaríamos con el caso. Al final, devolvió el coche y el portátil. Pero cuando se trató del dinero, dijo que su negocio no iba bien y pidió tiempo. Incluso intentó apelar a mis emociones, diciéndome que solo necesitaba un respiro. Yo no discutí. Le indiqué a mi abogado que continuara con el proceso judicial. El juez finalmente estableció un plan de pagos estructurado al que ella tendría que apegarse. Para cuando el tribunal formalizó ese plan, ya ni siquiera estaba enojado. Alicia hizo el primer pago a tiempo. Se lo reconozco. Una parte de mí se preguntaba si cumpliría con todo el arreglo. De cualquier manera, me mantuve al margen y dejé que el proceso legal siguiera su curso. Pero entonces llegó el segundo mes. Estaba sentado en mi escritorio en la oficina, terminando algunos papeles, cuando vi que su nombre apareció en mi teléfono. Me detuve un momento, pensando en qué podría ser. Al abrir el mensaje, era una nota de voz. La reproduje y ella trataba de sonar cálida otra vez. Decía que lo sentía, que lamentaba cómo había terminado las cosas y que tal vez no teníamos que ser enemigos. ¿Podemos al menos ser amigos?, preguntó, diciendo que todo el asunto legal la hacía sentir fría y distante, como si ahora fuéramos extraños. Escuché en silencio. Era surrealista oírla intentar hacer como si el daño que había causado fuera solo una mala ruptura. No respondí con enojo. Solo le escribí de vuelta: por favor, concéntrate en pagar lo que debes. No necesitaba explicaciones. Cuando yo necesitaba esas explicaciones, ella permaneció en silencio. Pero no se detuvo. Durante los días siguientes, recibí más mensajes. Empezó a traer a colación viejos recuerdos, intentando arrastrarme emocionalmente, como si recordarme los buenos momentos pudiera borrar la forma en que me había dejado. Pero yo estaba cansado. Cansado de ser usado. Cansado de ser el colchón emocional de alguien cuando las cosas no funcionaban con su plan B. Ni siquiera tenía la energía para discutir más. Solo quería cerrar este capítulo de mi vida. Así que escribí un último mensaje. Toda comunicación futura debía pasar por mi abogado. Ahí termina esto. Y lo decía en serio. Ahora estoy enfocado en avanzar, porque finalmente entiendo que proteger tu paz a veces significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. Fui un compañero solidario una vez, pero ahora soy un hombre que sabe lo que merece y lo que ya no le debe a nadie. Como siempre, gracias por acompañarnos hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.